Cristina Castaño miraba su reflejo en el camerino, ajustándose un mechón rebelde de su característica melena pelirroja que, pese a los años, seguía siendo uno de sus sellos de identidad. Se encontraba en uno de los platós más importantes de Madrid, preparándose para una nueva jornada de rodaje de una serie que prometía conquistar a la audiencia tal como tantas otras lo habían hecho antes. Mientras se retocaba los labios con un tono rojizo, recordaba sus comienzos, cuando aquella joven gallega soñadora llegó a Madrid cargada de ilusiones y un talento que pocos podían ignorar. Había pasado mucho tiempo desde que una jovencísima Cristina se coló en los hogares españoles gracias a Al salir de clase. Aquel fue uno de sus primeros grandes papeles, una oportunidad que le permitió mostrar su potencial, su frescura y esa capacidad innata para hacer suyo cada personaje. Desde entonces, la actriz no había dejado de trabajar, alternando proyectos en televisión, cine y teatro, con una versatilidad que la convirtió en una de las intérpretes más respetadas de su generación. Su salto a la fama definitivo llegó con su inolvidable Judith Becker en La que se avecina. Ese personaje, cargado de comicidad, ternura y una chispa sensual, se convirtió en uno de los favoritos de los espectadores. A través de Judith, Cristina pudo explorar una faceta de actriz cómica que hasta entonces muchos no conocían. Con cada capítulo, con cada enredo en Mirador de Montepinar, conquistó al público con una naturalidad que sólo las grandes poseen. Fueron años intensos, de grabaciones interminables y rodajes que, entre risas y complicidad con el equipo, forjaron amistades y recuerdos imborrables. Pero Cristina siempre supo que debía ir más allá. Después de cerrar su etapa en la exitosa comedia, decidió arriesgarse con otros registros. Algunos dudaron de que pudiera desprenderse de la etiqueta de Judith Becker, pero ella tenía claro que la clave era seguir desafiándose a sí misma. Y así lo hizo. Participó en thrillers, dramas históricos, producciones independientes que le permitieron experimentar con personajes oscuros, con mujeres rotas, complejas y, sobre todo, reales. Cada papel era una lección, una oportunidad de reinventarse y demostrar que era mucho más que un rostro bonito y una sonrisa magnética. No obstante, Cristina no limitó su talento a la interpretación. A lo largo de los años, su pasión por la música la llevó a subirse a escenarios de toda España. Su voz, potente y cálida, sorprendió a quienes no sabían que además de actriz era una cantante notable. Con su banda, versionaba clásicos y se atrevía con temas propios, siempre acompañada de músicos que la admiraban tanto por su arte como por su cercanía. Cada concierto era un soplo de aire fresco entre rodajes, una válvula de escape donde podía ser simplemente Cristina, sin guiones ni personajes. Fuera de los focos, su vida personal también atravesó momentos de calma y de turbulencia. Siempre discreta con su intimidad, Cristina aprendió a blindarse del ruido mediático, a pesar de que en varias ocasiones su nombre apareció ligado a rumores de romances o disputas, cosas que ella misma solía zanjar con elegancia. La familia, especialmente su madre y su tierra gallega, fueron siempre su refugio. Cada vez que podía escaparse, regresaba a Galicia, paseaba por sus playas, visitaba a sus amigos de la infancia y recargaba energías para seguir conquistando escenarios. El teatro, sin embargo, fue quizá su mayor pasión secreta. Allí se sentía viva como en ningún otro lugar. La adrenalina del directo, la complicidad con el público, el aplauso sincero, nada podía compararse a esa sensación. Participó en grandes producciones y monólogos intimistas, demostrando que su talento podía sostener el peso de un escenario durante horas, sin más apoyo que su voz y su entrega absoluta. En 2025, Cristina se encontraba en uno de los momentos más dulces de su carrera. Acababa de estrenar una miniserie de suspense psicológico que arrasaba en plataformas de streaming y, paralelamente, ensayaba una obra de teatro contemporáneo que exploraba las complejidades de la maternidad tardía, un tema que para ella tenía un eco personal. A sus 46 años, Cristina estaba radiante, madura, segura de sí misma y con una serenidad que sólo dan las experiencias vividas. Su agenda estaba llena de compromisos profesionales,
entrevistas, sesiones de fotos, pero siempre encontraba huecos para sí misma. Las madrugadas las dedicaba a escribir pequeños relatos o poemas, una faceta creativa menos conocida, pero que alimentaba su parte más íntima. Le gustaba reflexionar sobre la soledad de los hoteles, sobre la nostalgia que a veces sentía por aquella juventud despreocupada, sobre el precio de la fama y la belleza en una industria que a menudo exige demasiado. Aquel jueves de junio, tras la última toma del día, Cristina decidió pasear por el centro de Madrid. Se cubrió con unas grandes gafas de sol para pasar inadvertida, aunque sabía que su cabello rojizo siempre la delataba. Caminó despacio por el barrio de las Letras, respirando el aire templado de la noche, escuchando fragmentos de conversaciones ajenas. Observaba a la gente con curiosidad, intentando imaginar sus historias, tal como hacía cuando construía un nuevo personaje. Se detuvo frente a una pequeña librería de viejo y entró sin pensarlo. El dependiente la reconoció de inmediato, pero no dijo nada. En su mirada solo había respeto. Cristina se perdió entre estanterías polvorientas, acarició lomos desgastados y, como siempre, terminó llevándose un libro de poemas y una novela rusa que prometía devorar en el camerino entre escena y escena. Al volver a casa, encendió una vela aromática, se puso cómoda y abrió su cuaderno de notas. Tenía una idea rondándole la cabeza: dirigir su primer cortometraje. Durante años había observado a grandes directores, aprendiendo de ellos casi sin darse cuenta. Ahora sentía que era el momento de ponerse detrás de la cámara. El guión lo escribiría ella misma, un relato breve y poético sobre una mujer que, tras una ruptura amorosa, redescubre su pasión por la vida a través de la música. Era, en cierto modo, un espejo de su propia historia. Mientras escribía, sonreía al recordar anécdotas de rodajes pasados. Como aquella vez en la que, durante una escena dramática, no pudo evitar un ataque de risa que contagió a todo el equipo, o la ocasión en que una fan emocionada se abalanzó sobre ella en pleno aeropuerto, regalándole un ramo de flores y lágrimas de agradecimiento. Esos gestos, tan pequeños y tan grandes a la vez, eran para Cristina el verdadero premio de su carrera, la certeza de que tocaba corazones y dejaba huella. En las redes sociales, Cristina seguía siendo muy activa, aunque siempre con un toque personal y reflexivo. No era de subir selfies sin más. Prefería compartir reflexiones, fragmentos de poemas, fotos de paisajes gallegos, instantes robados de un ensayo. Sabía que sus seguidores valoraban esa cercanía sin artificios, esa honestidad tan escasa en un mundo dominado por filtros y apariencias. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su representante, confirmándole una propuesta para protagonizar una película internacional. La idea de rodar en otro idioma la emocionaba y aterraba a partes iguales. Un reto más, pensó, mientras respondía con un escueto «hablamos mañana». Porque, para Cristina, cada nuevo proyecto era eso, un reto, una oportunidad de crecer, de reinventarse y de recordar por qué, después de tanto tiempo, seguía amando este oficio con la misma pasión del primer día. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada cuando apagó la luz y se recostó en la cama. Le costaba dormir cuando su mente estaba encendida, bullendo de ideas. Cerró los ojos y en la penumbra se vio a sí misma sobre un escenario, escuchando la ovación de un teatro abarrotado. A pesar de los años, de los miedos y las dudas, sabía que ese era su lugar en el mundo. A la mañana siguiente, el sol de junio iluminó su habitación. Cristina se levantó temprano, preparó un café fuerte y se sentó en su terraza, mirando el cielo despejado de Madrid. Tenía una jornada larga por delante, entrevistas, ensayos, llamadas, pero no se sentía abrumada. Había aprendido a disfrutar del proceso, a valorar cada instante de creación, cada paso del camino. Su perro, un pequeño mestizo que rescató hacía un par de años, se tumbó a sus pies. Ella lo acarició distraída mientras revisaba unas páginas de guión. Pensó en todas esas jóvenes actrices que hoy la miraban como referente, como inspiración,
y sintió un leve cosquilleo de orgullo mezclado con responsabilidad. Nunca quiso ser un ídolo, pero sí un ejemplo de que se puede trabajar con honestidad, con pasión y con respeto hacia uno mismo y hacia el arte. A mediodía, Cristina tomó un tren hacia un pequeño pueblo cercano a la sierra. Allí se rodarían algunas escenas clave de la serie. Durante el trayecto, se puso los auriculares y escuchó un playlist de jazz y soul, mientras sus pensamientos volvían, una y otra vez, a su idea de dirigir. Sabía que, tarde o temprano, lo haría realidad. Porque así era ella, una mujer de retos, de proyectos, de sueños que no se resignaban a quedarse en simples quimeras. Al llegar al set, fue recibida con abrazos y sonrisas. El ambiente era distendido, casi familiar. Cristina saludó a cada técnico, cada cámara, cada ayudante de producción, porque siempre creyó que el éxito de una serie o película no dependía solo de los actores, sino del equipo entero, de esa familia improvisada que compartía jornadas maratonianas, confidencias y carcajadas. La escena que grabaron ese día era especialmente dura. Su personaje debía enfrentarse a un momento de pérdida que marcaría un antes y un después en la trama. Cristina pidió unos minutos de concentración, se aisló en un rincón y se sumergió en la psicología de aquella mujer ficticia. Cuando el director gritó «¡Acción!», Cristina dejó de ser Cristina y se convirtió en ella, con tal entrega que, al terminar, todo el set permaneció en silencio unos segundos, sobrecogido por su interpretación. Cuando finalmente escuchó el «corten», las palmadas y murmullos de admiración la envolvieron. Cristina sonrió, respiró hondo y se dejó abrazar por su compañera de reparto. Aquella escena le recordó, una vez más, por qué seguía aquí, por qué se levantaba cada día para prestar su voz, su cuerpo y su alma a personajes que no existían más que en la imaginación de un guionista. Esa noche, de regreso a casa, Cristina subió una foto del rodaje, un contraluz en el que apenas se distinguía su silueta contra un paisaje de montañas. Acompañó la imagen con una frase de Rilke, que todo os suceda, belleza y terror. Solo caminad, ningún sentimiento es definitivo. En menos de una hora, miles de corazones y comentarios inundaron su publicación. Ella los leyó con ternura, consciente de que, en cada palabra de apoyo, había un lazo invisible que la unía a miles de personas que la seguían, la querían y crecieron con ella. Antes de dormir, Cristina miró por la ventana. Madrid se extendía luminosa e inquieta bajo la noche clara. Cerró los ojos, segura de que, mientras existieran historias que contar, ella estaría ahí, lista para darles vida con la verdad y la pasión que siempre la distinguieron. Porque, para Cristina Castaño, actuar no era solo un trabajo, era, y siempre sería, su forma de respirar. En los días libres, Cristina aprovechaba para desconectar completamente de los rodajes. No era raro verla sentada sola en una cafetería del centro, leyendo un guión o escribiendo notas para su futuro cortometraje. La dueña de su cafetería favorita la conocía tan bien que ni siquiera le preguntaba qué quería tomar. Un café solo, fuerte y una porción de tarta casera, casi siempre de zanahoria. Allí, entre sorbos y páginas subrayadas, Cristina encontraba inspiración. Observaba a la gente pasar, imaginaba vidas, enredos, conflictos. Para ella, cada rostro anónimo era una semilla de historia. Había días, sin embargo, en que la nostalgia la invadía. Sobre todo cuando, revisando viejas carpetas de fotos, se topaba con imágenes de aquellos años de La que se avecina. Recordaba las carcajadas con Antonio Pagudo, los improvisados ensayos en los camerinos, las bromas pesadas entre tomas. A veces, incluso se escribía con algunos de sus compañeros de reparto para recordar anécdotas, compartir memes o, simplemente, preguntarse cuándo volverían a coincidir en otro proyecto. Uno de sus mayores logros recientes había sido producir, junto a un pequeño equipo de mujeres cineastas, un documental sobre actrices veteranas del cine español. Se había sentido conmovida escuchando a aquellas grandes damas hablar de las dificultades de envejecer en una industria tan obsesionada con la juventud. Cristina sintió que,
en cierto modo, estaba abriendo camino para que ella misma, cuando llegara a esa etapa, pudiera trabajar sin miedo a que el teléfono dejara de sonar. El documental, emitido en festivales de toda Europa, recibió críticas entusiastas y puso de manifiesto una realidad muchas veces silenciada. En el ámbito personal, Cristina vivía una etapa de equilibrio. Había aprendido, con los años, a rodearse solo de personas que la hacían sentir bien. Su círculo íntimo era reducido, pero sólido. Amigos de la infancia que seguían ahí, algunos colegas de profesión que se convirtieron en confidentes y, por supuesto, su familia, que seguía siendo su gran ancla. Cada Navidad la pasaba en Galicia, alejada de alfombras rojas, entrevistas y focos. Allí, entre mariscos, risas y el olor a mar, volvía a ser simplemente Cris, la niña inquieta que soñaba con escenarios y que, de alguna manera, nunca dejó de soñar. Una de sus grandes pasiones secretas era la cocina. En su piso de Madrid había habilitado una cocina amplia, luminosa, donde pasaba horas experimentando recetas. Decía que cocinar la conectaba con algo muy primitivo y muy humano: el cuidado, la creatividad, la paciencia. Tenía debilidad por los guisos tradicionales gallegos y por los postres, especialmente la repostería francesa. Alguna vez confesó, entre risas, que en otra vida habría sido pastelera y dueña de una pequeña confitería junto al mar. El deporte era otro pilar de su rutina. Practicaba yoga cada mañana, una disciplina que la ayudaba a mantener la calma y la flexibilidad tanto física como mental. También hacía largas caminatas por el Retiro, o cuando tenía más tiempo, escapaba a hacer senderismo por la Sierra de Madrid acompañada de su perro. Para Cristina, la conexión con la naturaleza era esencial para limpiar la mente de presiones y preocupaciones. Artísticamente, seguía explorando nuevos registros. Recientemente había aceptado un papel que muchos consideraban su desafío más ambicioso: interpretar a una política corrupta en una miniserie de alto voltaje dramático. Cristina sabía que sería polémico, pero no le importaba. Quería personajes imperfectos, incómodos, alejados de cualquier zona de confort. Sabía que sólo así seguiría creciendo como actriz. Además, estaba en conversaciones para protagonizar una obra de teatro en Londres, una coproducción bilingüe que la obligaba a perfeccionar su inglés. Cada noche dedicaba una hora a leer textos en ese idioma, trabajando la pronunciación con una coach nativa. Aunque le imponía respeto, estaba convencida de que superar ese reto abriría puertas a una proyección internacional que, aunque nunca había perseguido obsesivamente, comenzaba a atraerla con fuerza. Los fines de semana, cuando el trabajo lo permitía, organizaba cenas íntimas en su casa para amigos y compañeros de profesión. Esas veladas se habían convertido en míticas. Cristina cocinaba platos gallegos, descorchaba buenos vinos y a altas horas de la noche terminaban cantando alrededor de su piano. Nadie podía resistirse a su invitación para improvisar un bolero o un clásico del pop español. Esas noches eran su terapia, su forma de celebrar la vida sin protocolos ni guiones. En redes, Cristina se mostraba tal cual era, cercana, sin pretensiones. Rechazaba la imagen de diva y prefería mostrarse vulnerable, imperfecta, real. A menudo compartía fotos sin maquillar, reflexiones sobre la soledad de los camerinos o agradecimientos sinceros a sus fans, que llevaban años acompañándola en cada proyecto. Para ella, esa comunidad era casi como una familia extendida. Hace apenas unas semanas, un periódico cultural publicó un extenso perfil sobre su trayectoria, titulado Cristina Castaño, la mujer que nunca dejó de reinventarse. En la entrevista, Cristina confesaba que, si algo había aprendido con los años, era que no hay éxito que valga la pena si no se vive con calma y gratitud. También revelaba que, aunque amaba su trabajo, cada vez sentía más curiosidad por dirigir y escribir, roles que le permitían controlar la narrativa desde el principio. Una frase suya se volvió viral: ser actriz es aprender a despedirse constantemente de versiones de ti misma. Esa reflexión resumía todo su viaje:
La niña que soñaba con escenarios, la joven promesa de la televisión, la mujer que conquistó a millones con su humor, la artista que se atrevió a mirar más allá del encasillamiento. Hoy, Cristina Castaño es todo eso y, a la vez, mucho más. Una creadora inquieta, una mujer consciente de su poder, alguien que sigue creyendo que cada historia merece ser contada. Cuando por fin logra detenerse un instante y mirar atrás, no siente nostalgia, sino gratitud. Cada paso, cada tropiezo, cada aplauso y cada crítica la llevaron hasta aquí. Y aunque sabe que el futuro traerá nuevos retos, Cristina los espera con la misma sonrisa que la hizo inolvidable para todos sus seguidores. Esa mezcla de picardía y ternura que, pase lo que pase, siempre será su mayor talento.